Saludos. Hoy hablaremos de los sistemas políticos contemporáneos. En la Edad Moderna, con el régimen absolutista, donde el rey poseía todos los poderes, se consolidaron lo que serían los estados que hoy en día siguen perviviendo de alguna manera. Territorios delimitados con una frontera, con un conjunto de leyes de obligado cumplimiento para sus habitantes. En la Edad Moderna, denominada desde la historia contemporánea Antiguo Régimen, ya hemos visto que el Estado se identifica con el monarca. El rey ostenta el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y los estamentos poderosos fueron la nobleza, la aristocracia, con el rey a la cabeza, y el clero, la iglesia, que justifica culturalmente ese sistema. Por encima de todos ellos, solo existe el poder de Dios. Por debajo quedan los estamentos no privilegiados, el pueblo, que no dispone ni de la capacidad de poder adquirir tierras, ni la posibilidad de acceder al sistema político, a ostentar cargos políticos, y se ve obligado a trabajar con sus manos y que parte de los bienes que obtienen de su trabajo destinarlos a los estamentos privilegiados mediante el pago de tributos o de impuestos. Son los estamentos que no tienen ningún tipo de privilegio en este antiguo régimen. Pues bien, dentro de ese pueblo no privilegiado, sabemos que una clase social determinada, la burguesía, se dedica al comercio y posteriormente a la manufactura y finalmente a la industria. Una clase no privilegiada que atesorará mediante la actividad económica riquezas, ¿no?, y acumulación de dinero. Eso hará que se vean poderosos y que pugnen contra los estamentos privilegiados por acceder al poder. Es lo que ya hemos visto en algún vídeo como las revoluciones liberales, que inspiradas en el movimiento cultural de la Ilustración defienden principios contrarios a los teológicos, contrarios al absolutismo, del pensamiento racional, del pensamiento científico y de los sistemas políticos novedosos basados en la soberanía nacional. Eso es, que los representantes verdaderos de la nación, o sea, los que enriquecen a la nación, o sea, los burgueses y hombres, son los que tienen derecho a elegir a sus representantes políticos mediante el sistema democrático. Es lo que denominamos sufragio restringido por renta y por sexo. Una de las características de lo que será el nuevo liberalismo político, primer sistema político surgido en la edad contemporánea y como consecuencia de la lucha por el poder con la aristocracia y la nobleza. La burguesía lucha por conseguir el poder, desbancando al rey absolutista y a la nobleza y al clero como estamentos privilegiados. Así se vio en la Revolución Inglesa de 1688, en la independencia de los Estados Unidos de 1776 y en la famosa Revolución Francesa de 1789. Estos nuevos estados contemporáneos los denominamos estados liberales y defienden como principios lo que podemos denominar el Estado de Derecho, que es que por encima de todas las personas y de todas las instituciones prevalece el cumplimiento de la ley. Por lo tanto, la ley se antepone a las personas y a las instituciones. Y ya sabemos que, por definición, si un Estado cuenta con una ley fundamental, una ley de leyes, una ley que sustituye al monarca absoluto y emana de la voluntad de los representantes de la nación, pues esa ley la denominamos constitucional. Constitución como ley fundamental del Estado. Soberanía nacional, Estado de Derecho, Constitución, división de poderes. Cada poder está en manos de una institución separada de las demás para un mayor control y evitar de ese modo los abusos de poder.
La separación de poderes implica, por un lado, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. La igualdad de derechos, rompemos en la edad contemporánea, en este nuevo sistema liberal, lo que sería la diferencia de estamentos. Todos los ciudadanos tienen el mismo derecho a la propiedad, el mismo derecho a llevar a cabo actividades económicas, el mismo derecho a participar en la vida política, ¿no? Y todos somos iguales ante la ley. En el sistema liberal esto es un poco falaz, porque vemos que el derecho lo da la renta, el derecho al voto depende de la renta, el derecho a la propiedad depende de la renta, ¿no? El derecho a la participación política depende también de la renta. Por lo tanto, estos nuevos estados contemporáneos, que denominamos estados liberales, sustituyen la diferencia de estamento entre la aristocracia, el clero y por debajo el pueblo, por una nueva sociedad basada en la renta, la burguesía y el proletariado. Sabemos que durante este proceso de revoluciones liberales, al mismo tiempo, se está produciendo las revoluciones industriales. La revolución industrial divide a la sociedad entre una minoría de poseedores de la riqueza, los que serían los inversores, los denominados también capitalistas, y una inmensa masa de trabajadores fabriles que trabajan en las fábricas y que son denominados el nuevo proletariado urbano. Por debajo incluso estaría los campesinos, ¿no? Que son los que tienen una vida más difícil, ¿no? Para poder sobrevivir consiguiendo alimentos. Pues bien, en la edad contemporánea se inicia con estas revoluciones que hemos denominado liberales. Se asientan estos estados liberales que sustituyen a los estados absolutistas y generan una división de clases entre los burgueses y los trabajadores. Pues de la clase trabajadora irá surgiendo también una reivindicación de igualdad de facto, no solo teórica, como la que defienden los liberales, sino una igualdad de derechos, una igualdad de principios que permita que todos disfruten de una calidad de vida digna. Eso es lo que llamaremos el socialismo, la segunda ideología política que surja en la edad contemporánea como consecuencia del triunfo del liberalismo y del proceso de industrialización. Socialistas defienden en principio la igualdad de clases y la propiedad colectiva de los medios de producción. O sea, que las fábricas, las tierras y aquello que sirve para generar riqueza no esté en manos de unos pocos, de unos propietarios, sino que pertenezca a toda la sociedad. Bien, este socialismo tuvo una división interna que explicaremos quizás en otra sesión como consecuencia del fracaso revolucionario que propugnaba Karl Marx, y al fin y al cabo el socialismo se dividió entre dos grandes ramas: el socialismo revolucionario, que es el que de algún modo lideró Lenin y que culminó con la Revolución Rusa de 1917, instaurando por primera vez en la historia un Estado socialista, y otra vertiente que viene del revisionismo de Bernstein, que abandona la idea revolucionaria y entiende que el socialismo puede ser una vía democrática. Es lo que llamamos la socialdemocracia, la creación de partidos políticos que, a diferencia de los liberales, defiendan los intereses de las clases trabajadoras mediante leyes que consigan una mayor redistribución de la riqueza entre todos. Estos partidos socialdemócratas evidentemente nacieron como partidos ilegales y lucharon por su legalidad y sobre todo por el sufragio universal, porque la abolición de ese sufragio restringido, que solo daba derecho a voto a los hombres que tenían rentas, y que permitiera que todos los ciudadanos, hombres, mujeres, independientemente de la renta, pudiesen tener derecho a elegir a sus representantes políticos mediante el voto. Eso es lo que denominamos el sufragio universal total.
Así se crearon los partidos demócratas socialistas a finales del siglo XIX, y así podemos mencionar, por ejemplo, el Partido Socialdemócrata Alemán, Partido Laborista Británico, Partido Socialista Italiano, Partido Socialista Francés y el Partido Socialista Obrero Español en el caso de nuestro país. Estos partidos, como hemos dicho, lucharán por su legalidad y por la participación en el sistema democrático parlamentario, y lo conseguirán en mayor medida después de lo que fue el estallido y el desastre de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, supuso un desastre en Europa, tanto a nivel económico como a nivel humano. Y después de la contienda, pues se responsabilizó en gran medida a esos partidos liberales, burgueses, que no daban valor a la vida y que buscaban solo el lucro y el poder de su Estado. Los partidos socialistas se erigieron como la alternativa y en muchos países ganaron elecciones, instaurando en la posguerra, a partir de 1918, gobiernos novedosos, gobiernos socialdemócratas, que tenían como misión levantar un país destruido por la guerra y conseguir que no hubiese penurias ni crisis en ningún tipo de rincón social. Toda la sociedad tendría que beneficiarse por igual. Sin contar con el apoyo empresarial, estos partidos socialdemócratas fracasaron en sus proyectos políticos y, como hemos dicho, a partir de los años 20 dieron alas a una nueva ideología contemporánea. La tercera, recordamos la primera, liberal, la segunda sería la socialdemócrata y la tercera, que surge en los años 20, será la de origen fascista. En Italia, Benito Mussolini, frente a la inoperancia de los partidos socialdemócratas, se erige como el verdadero salvador de la patria, el que tiene que recuperar, ¿no?, la gloria perdida y vengarse de la humillación sufrida por parte de las potencias extranjeras. Si bien el sistema liberal defiende a la burguesía, el sistema socialista defiende a la clase trabajadora, la extrema derecha, o lo que serían los partidos de corte fascista, defienden los principios de la nación. Todos los ciudadanos se deben a la nación e incluso deben dar su vida por la nación. Y esta nación, este nuevo Estado, está dirigido por un líder que ostentará todos los poderes, un líder que no abandona la idea de acumular todo el poder en su sola persona, que ejercerá la violencia tanto interior como exterior y que tendrá ansias expansionistas. A su vez, también se erige como el padre de la patria, que tiene que cuidar y dar bienestar a todos los ciudadanos. Como representantes de esta nueva extrema derecha, tendremos a la Italia de Mussolini, Benito Mussolini como el primero en aplicar este sistema político en Europa. Tenemos la figura de Adolf Hitler, como sabemos, en Alemania, con el Partido Nacional Socialista Alemán, que será el causante de la Segunda Guerra Mundial. Y tenemos en España también el caso del franquismo, con Francisco Franco, que impuso también un régimen totalitario de corte fascista, simpatizando con Benito Mussolini y con Adolf Hitler y contando con su apoyo durante la Guerra Civil. Así, la explicación de hoy ha sido pasar por encima sobre estos tres sistemas políticos que están presentes hoy en nuestros días. El sistema liberal, que es el que tradicionalmente defendía los intereses de la burguesía y que hoy identificamos en los denominados partidos conservadores o de derechas. La socialdemocracia, que serían los que nacieron de ese socialismo ideado de algún modo por Karl Marx y Friedrich Engels, y que se consolidó en una socialdemocracia que hoy formaría parte de los partidos democráticos de izquierdas.
y la extrema derecha, que sería los que añoran pues recomponer de alguna manera el sentido de identidad nacional de un país y que se erige en torno a la figura de un líder carismático. Eso sería extrema derecha. ¿Por qué extrema? Porque se aparta de los postulados democráticos, no acepta el juego democrático, sino que todo el poder para una persona. Al igual que podríamos denominar, y con esto terminamos hoy, como extrema izquierda a ese socialismo revolucionario que lideró Vladimir Ilich Ulyanov, conocido como Lenin, y que supuso el triunfo de los soviéticos en la revolución de 1917, y que también defiende un partido único, una colectivización de toda la riqueza en manos de un gobierno, y rechaza el pluralismo político y la democracia. Extrema izquierda serían los denominados comunistas, extrema derecha serían los denominados fascistas, la derecha democrática los liberales y la izquierda democrática los socialdemócratas. Muchas gracias y hasta el próximo día.